Bien, vamos a volver a un tema que habíamos anticipado hace algunos instantes, porque de manera unánime la Cámara de Diputados ha aprobado finalmente la denominada Ley Gabriela, tipificando como delito de femicidio también a esos horrendos crímenes que se cometían con las personas que no tenían una relación formal, que son muchas, pololas, novias, novios, ¿verdad? Bueno, una vez que se publique en el Diario Oficial, esto ya será una ley aplicable y quienes cometan un femicidio por razones de género o tener o haber tenido una relación con la víctima arriesgan entre 15 y hasta 40 años de presidio. Profundizamos en este avance junto a Silvana del Valle, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo está, Silvana? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Bueno, una buena noticia. Sí, es un avance. De harto tiempo, ¿eh? Sí, es un avance legislativo. Pese a que nosotras, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, miramos los avances legislativos con cuidado y con atención, por cuanto estos no implican necesariamente un avance en la erradicación de la violencia hacia las mujeres necesariamente, sobre todo porque este tipo de normas son normas más bien punitivas, ¿no es verdad?, que actúan una vez que ya ha ocurrido el hecho de violencia extrema, cuál es el femicidio. Sí, vamos a hablar de eso y vamos a hablar claro, el montón de desafíos pendientes que hay, pero ya se empareja una cancha, o sea, sí. En el sentido de que tenías por un delito de exacta naturaleza y gravedad, por el tan solo hecho de no tener una relación legal o una ¿verdad? Formal, sí. No tenía el mismo castigo el autor. Mira, sigue manteniéndose una diferencia en el castigo, eso es algo que es importante de destacar. Existen dos tipos de femicidio en esta nueva ley. Uno es el femicidio íntimo y el otro es el femicidio simple. ¿Ya? Entonces, el femicidio íntimo va a tener un castigo que va hasta el presidio perpetuo calificado, que es el que conocemos como un presidio perpetuo efectivo hasta de 40 años, pero el femicidio simple va a tener las mismas características que un homicidio calificado, esto es hasta un presidio perpetuo. 20 años. 20 años, claro. Sin embargo, claro, la diferencia es que el íntimo simplemente se está agregando un plus de pena por el hecho de haber tenido la víctima una relación con el agresor de algún tipo, sea esta desde pololeo, convivencia, hasta matrimonio. Y en cambio, el otro tipo de femicidio sería un femicidio en el cual la mujer simplemente haya sido agredida por razones de género, por el hecho de ser mujer. ¿Debería haber sido para todos la misma penalidad máxima? De hecho, la moción parlamentaria inicial así lo establecía y solamente definía como femicidio el que una persona matara a otra para demostrar menosprecio, odio o abuso de la condición de género de la víctima. Entonces, ahora, en ese sentido, claro, eso pasa siempre. Sí, cuando en la discusión parlamentaria siempre se diluyen un poco los proyectos. Ahora, pero ojo, ¿se diluye solamente por una cuestión antojadiza o hay un tema jurídico también? Lo pregunto porque, ¿cierto? Porque tú eres abogada, entonces te lo pregunto para entender un poco, porque a veces uno escucha esto y a primer juicio uno puede decir, oye, qué frialdad, ¿por qué se hace este distingo? Pero también el legislador tiene que tener en cuenta, ¿o no?, la igualdad ante la ley, la gradualidad, las agravantes y las atenuantes. A ver, lo que ocurre es que las feministas, el movimiento feminista, hace muchas décadas ha exigido este cambio legislativo, entre otros cambios, como te digo, un cambio legislativo no implica necesariamente el cambio que nosotras buscamos, que es un cambio cultural. Y esa definición, la definición de femicidio, que es muy antigua y que está dada por la teoría feminista hace muchísimos años, siempre relacionó el plus de pena con el menosprecio, el odio o el abuso de la condición de género de la víctima. Sin embargo, en nuestra legislación, como ha ocurrido con otras normas relativas a la violencia contra las mujeres, prima la visión familista que tienen los legisladores, que es una visión moralista, en la cual se considera más importante proteger el vínculo familiar que la vida de las mujeres. Y en este sentido se hace esa diferencia y creemos que es lo habitual que ocurre, es decir, no es el primer proyecto de ley que pasa por este colador familista. He escuchado mucha crítica, no solamente de ustedes, de agrupaciones, ¿verdad?, ligadas al feminismo, sino que también del mundo parlamentario, de las parlamentarias que dicen que acá se ha plasmado en todos estos trámites el sesgo machista del Parlamento, la demora, o sea,
de verdad esto se demoró harto. Si tú lees las discusiones parlamentarias te vas a notar mucho de eso. Sin embargo, de todas formas, es muy importante destacar el avance que se produce en atención a que además de existir estos dos tipos de delitos, también se incluyen algunas agravantes. Sí, entiendo que cuando la persona tiene, por ejemplo, cuando es menor de edad. Cuando es menor de edad, cuando se encontraba embarazada, cuando es cometido el delito en presencia de sus familiares. Como el caso de Gabriela. Claro, como el caso de Gabriela, exactamente. Es decir, hay agravante en el castigo. Claro, y eso permitiría, por un lado, que Chile por primera vez registre realmente las cifras que tiene de femicidio oficialmente. Recordemos que hasta la fecha solamente se incorporaban los femicidios íntimos de pareja, en los cuales teníamos únicamente aquellos femicidios cometidos por la pareja de la víctima, la pareja conviviente o casada y exconviviente. O sea, a partir de la promulgación de esta ley, se incluye además probablemente vamos a tener un alza en las cifras. Vamos a tener un alza en las cifras. O sea, es que no sé si es desgraciadamente, sino en el sentido de que vamos a por primera vez reflejar la verdad de las cifras. Claro, a nivel internacional, una de las razones por las que Chile aparecía como el famoso ejemplo y paraíso de Latinoamérica era porque el registro se veía mejor de lo que realmente era. ¿Era mentiroso? Era mentiroso. Nosotras, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, una organización que existe del año 1990, ya en el año 2002 estamos realizando un registro independiente, un registro autónomo de femicidios, y todos los años teníamos una cifra bastante alta. A partir del año 2010, este registro que es público, que la gente lo puede encontrar si quieren comparar cifras, estábamos registrando aproximadamente un tercio más de femicidios de los que las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género actual, con ese actual nombre, registra. Porque precisamente la ley de femicidio lo único que hizo fue cambiarle el nombre a un tipo de parricidio, que era el parricidio íntimo de pareja. Sin embargo, todos los años tenemos una cantidad de personas, incluyendo mujeres como Carolina Donoso y Gabriela Alcaíno, que eran asesinadas por el hecho de ser mujeres y que sin embargo la ley ni siquiera las nombraba como femicidio. Eso también es muy importante para las familias de las víctimas y para las mujeres que estamos luchando en contra de la violencia hacia las mujeres, porque decir el nombre de lo que está ocurriendo es muy importante desde la perspectiva de la sensación de justicia. Silvana, ¿sabes qué? Yo te quiero dar un punto de vista personal. Sí, claro. A mí me molesta cuando yo escucho que nosotras estamos dando esta lucha. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que esta lucha no es solamente de ustedes. Esa lucha también es mía. Yo soy hombre. Debiera hacerlo. No, pues sí, por eso estoy haciendo... O sea, aparte de mi pega, y por qué me intereso cuando hago también esta entrevista, es porque yo también estoy interesado que esto mejore. Muy bien, o sea... Porque tengo madre, porque tengo hermanas, porque tengo hijas. O sea, a mí también me interesa igual que tú. ¿Y sabes lo que a mí me preocupa? Lo que a mí me preocupa es que yo veo que no es por encontrarlo todo malo, yo veo que sí, en esta ley, Gabriela, tenemos un avance. Sí. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que yo pienso también, y que tú lo decías al inicio, ¿qué pasa con la prevención? Porque esto es cuando ya fue. Exacto, o sea... ¿Qué estamos haciendo? Mira, yo estaba revisando acá, Adriana Muñoz, si no me equivoco, el año 2014, hace como 5 años, ingresó la propuesta de, para dar solamente un ejemplo, el mecanismo de control de la cautelar con el tobillera electrónica o lo que sea, un GPS al final, ¿cierto? Todavía no está listo. No. Todavía no. Y además de esas demoras, te quería preguntar por qué pasa con nuestro sistema de justicia. Claro. Porque tú tienes nuevas normas. Ya, por ejemplo, ahora tenemos una ley, Gabriela, pero yo veo acá qué es lo que pasa con la justicia aplicada. Así es. Y ahí tenemos problemas, porque mira, serio, todavía tenemos femicidios impunes, con leyes y todo vigente. ¿Cuántas denuncias de estas quedan archivadas? Así es. ¿Qué porcentaje de mujeres son igual asesinadas teniendo cautelares? La mitad de las mujeres asesinadas en Chile, la mitad de las víctimas de femicidio tenían una medida cautelar vigente. Claro, yo buscaba los datos y usted, digamos, en el sitio del organismo al que tú perteneces, dice que superan el 42%. Se lo pregunté esta mañana a la ministra Pla y me dijo que ellas no tenían esa cifra. Porque no hacen dicho seguimiento. Ya, incluso me habló de un porcentaje bastante menor, de un 10%. ¿Cómo hay tantas diferencias? Bueno, la diferencia es porque el rigor con el que nosotras establecemos estas cifras tiene que ver con el trabajo que hacemos por años
para superar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, o tiene algo que ver también con estos tecnicismos de que a lo mejor y oficialmente veces, no se considera. Claro, y porque muchas no veces tiene que ver tipificado. con que tal vez a lo mejor, no sé, había pasado un día o 2 días desde que la cautelar había expirado, ese tipo de cuestiones. Pero lamentablemente tenemos además una cantidad que también es muy seria de mujeres que no habían hecho la denuncia y que probablemente estaban siendo agredidas, acosadas por los agresores, por finalmente sus homicidas, sus femicidas, y que no se habían atrevido a acercarse al sistema de justicia porque ven todos los días cómo el sistema de justicia le falla a las mujeres. De hecho, tú mencionabas eso, los femicidios en la impunidad son altísimos. En Chile puedo decir de manera responsable que si tú no llevas de la oreja al femicida a los tribunales, las posibilidades de que la familia tenga una respuesta positiva por parte del Estado son casi nulas. Son casi nulas. Pasan años y muchas veces solamente porque las familias de las víctimas han tenido que establecer campañas, realizar protestas, encadenarse en los organismos públicos como el Ministerio Público, los tribunales mismos, consiguen algunos avances. Esto lo vivimos todos los días en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchísimas familias con las que tenemos contacto nos relatan las historias de impunidad que viven. De hecho, en nuestras investigaciones hemos detectado que cuando las familias no son parte activa de las investigaciones, finalmente o no se consigue encontrar a los imputados o bien estos son condenados a penas inferiores a las que debieran haberlo sido. Hay situaciones que no se consideran en los juicios, por ejemplo, la violencia sexual. La violencia sexual queda no solamente subsumida al femicidio, sino que muchas veces ni siquiera es investigada para saber si ocurrió, lo cual podría, por ejemplo, aumentar la pena. Porque no hay un interés de parte, es la única explicación que nos podemos dar, que no hay un interés, no hay educación en los organismos públicos que están a cargo de las investigaciones y de finalmente condenar. Bueno, es decir, el sistema de justicia el que está funcionando mal, y el sistema de justicia funciona mal porque la sociedad no ha tenido el avance cultural que debiera tener, porque precisamente cada vez que se activa algún tipo de apoyo, algún tipo de solución, son reactivas, que es lo que estamos hablando. Es decir, o sea, aquí se amplifican los problemas generales. Exacto. Aún más, Sí. porque tenemos problemas en nuestra justicia, sí, claro. tenemos problemas en impunidad en general. Quienes aplican, los actores de los organismos de justicia son personas que están insertas en una sociedad que es machista. Yo vi análisis de otra abogada que también trabaja o colabora en la organización y tenía también algunos elementos que probablemente vas a coincidir. Por ejemplo, otra de las preocupaciones es la lentitud de las investigaciones. Para estos casos es vital porque en el fondo, si no se hace rápido, es muerte. Ahora, ese problema lo tenemos también en otros delitos. Claro, porque es transversal. Es decir, la injusticia, el racismo, el clasismo que tiene nuestro sistema de justicia es el racismo, clasismo y misoginia que tiene la sociedad chilena. Entonces, ahí tenemos que cambiar nuestra también base de preparación en todo aspecto, desde el colegio. Sí, claro. ¿Para qué decir en las escuelas ad hoc, por ejemplo, escuelas de derecho, los abogados, los integrantes, las policías? Fíjate, el otro día pasó algo, no sé cómo lo vieron ustedes, súper bueno, que a lo mejor da cuenta, además de un olfato y una sensibilidad especial de una carabinera, pero también probablemente está funcionando la capacitación. Cuando la llaman... De la pizza, ¿cierto? Claro, haciendo un pedido de pizza a una señora... Y la carabinera hace la lectura y informa y reporta. Pero ahí también tiene que ver, por un lado, con la preparación, pero probablemente también con la sensibilidad específica que esa funcionaria pudo activar por sus experiencias personales, por su forma de ser, etcétera, porque no es lo que normalmente vemos. Lamentablemente, lo que vemos es una cantidad aún en el año 2020 de policías que tratan de disuadir a las víctimas de interponer denuncias. ¿Está segura, señora? ¿No será que a lo mejor hay una pelea un poco menor, conversando se arreglan, etcétera? E incluso el hecho de que hoy día, y lo hemos visto in situ en nuestra organización, como producto del estallido social y de la dedicación de las policías y del Ministerio Público a investigar causas relacionadas con esto, las denuncias de violencia, entre comillas, menos grave,
no están siendo procesadas con la rapidez que se requiere y incluso no se reciben. Entonces, ese tipo de cuestiones son cosas que tenemos que cambiar porque, insisto, los actores del sistema de justicia, policías, Ministerio Público, los fiscales que son abogados, los jueces que son abogados, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los ministros de Estado, todos ellos están imbuidos en una cultura que es sumamente patriarcal y por lo tanto no realizan... Se lo pregunté a la ministra Pla, así tal cual lo planteas tú, y me dijo que sí, pero que ella había apreciado en el último tiempo que afortunadamente en el Parlamento hay una nueva generación de parlamentarios más jóvenes, ¿sí?, hombres y mujeres, que vienen con el switch actual, que comprenden de otra manera esto y que eso también ha facilitado y ha permitido que estas cosas se les dé la urgencia pertinente. Y porque también conversan con las organizaciones. Estas parlamentarias que presentaron la moción parlamentaria son parlamentarias que escuchan a las personas que estamos trabajando en la problemática, no así la ministra Pla. Y ahí yo tengo que hacer una crítica que es transversal en el movimiento feminista a la ministra, que no ha sido capaz ni de pronunciarse sobre la violencia contra la mujer en el contexto del estallido social, ni tampoco de reconocer la actividad de las familiares de víctimas de femicidio y también de las organizaciones de mujeres feministas. No lo reconoce. Ellos, el Estado se autocongratula por este proyecto de ley. Pero ayer cuando... A ver, no quiero defender a Pla, sino... No, pero ayer lo dijo, o sea, creo que le dio el crédito después de mucha presión y además después... No, a la familia Alcaíno, pero no a las familias en general de las mujeres. La familia Alcaíno fue una familia que ha luchado muchísimo, pero no más que otras familias que no han tenido la oportunidad de poder presentarse ante los órganos del Estado. Y a nosotras, en el movimiento Mujeres, y hablo no solamente por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sino que también por muchas otras organizaciones, la falta de presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género en las demandas que estamos realizando de manera histórica, en particular en este contexto, ha sido grave. Y no solamente de ella, sino que de todos los ministros de Estado. Acá no existe por parte del Estado de Chile un real interés por acabar con la violencia hacia la mujer y cumplir con los tratados internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile, y eso se ve todos los días porque el problema de la violencia contra las mujeres se deja en un recuadro aparte y no se trata de manera transversal por todos los ministerios. Todos los ministerios deberían estar involucrados en los procesos educativos, en los procesos de capacitación interna. ¿Pero no percibes ningún avance, etcétera, al menos? Otra sensibilidad, porque, sí, a ver, yo estoy de acuerdo que hay un montón de déficits, estamos todos al debe en esto, pero también reconozcamos lo bueno, o sea, acá ya el avance en materia de esta actualización en una norma. Bueno, acá hubo también, hoy día le preguntamos, bueno, ¿y el compromiso para implementar el monitoreo? Dijo, sí, este gobierno va a implementar el monitoreo, al menos en 14.000 de los casos más graves con la tobillera. Bueno, algo. Pero nuevamente, sigue siendo un tema reactivo. Siempre va a ser... Siempre un tema reactivo. La misma tobillera, que es un mecanismo tecnológico, es una cuestión que se aplica una vez que ya se gatilló el problema de la violencia. Es decir, acá lo más importante es que se ataque el problema de la violencia desde la primera infancia. Y con eso realmente vamos a tener un cambio sustantivo. Ahora bien, es súper importante destacar que sí, hay avance, eso nosotros no lo podemos negar. Porque evidentemente para las familias de las víctimas de femicidio va a ser muy importante poder nombrar el delito como tal, poder conseguir una pena mayor quizá de la que pudieran conseguir con la ley que actualmente regía, y en ese sentido sentir que por lo menos la impunidad que pudieran vivir no es tan grave. Pero como te digo yo, o sea, mira, por ejemplo, te voy a decir algo. Mientras no encontremos, por ejemplo, el cuerpo de Paola Alvarado, que fue una trabajadora sexual asesinada en Curacautín, cuyo femicida está confeso y está en prisión preventiva, por falta de interés de las policías, del Ministerio Público y de los tribunales de encontrar dicho cuerpo, no podríamos decir que el avance, o sea, podemos decir que hay avance, pero para la madre de Pablo Alvarado ese avance no tiene realmente ningún sentido. Sin duda. Silvana, muchísimas gracias por venir, y claramente es un tema que va a requerir de un esfuerzo permanente, si esto no se termina aquí, pero ojalá que se sigan sumando pasos positivos en esa búsqueda. Que toda la sociedad esté involucrada en ese objetivo. Gracias, Silvana. Que tengas buen día. Gracias.